puesto un WhatsApp ahora y estoy llegando. Sí. No sé, vamos a esperar como unos 5 minutos así, ¿no? También porque supongo que el resto de gente a lo mejor tiene que hacer cosas, tampoco. Vamos a esperar unos 5 minutillos. Esto es que trabajo. Que tengo cigarrillo. Y eso, y te digo, ir a mi casa y me pongo una chaquetita, una copa. Me puse a hacer fotos. Y ya estoy viendo que incluso casi lo están grabando. Mira, por lo bueno. Bueno, ¿qué tal? ¿Sí? La reentré. Ya te digo, la entrega de tú, los dos de me he votado los 3 días, o sea que el tema de declaración y se manda la presión. Sí, he sabido que voy a mandar por sí. Yo ayer estuve por allí, pero dije, Enriqueta, yo no sé nada, pero todas estas bajo secretario de su madre. Digo, Enriqueta, eres fantástica. Que le guste el papeleo. No, de verdad que no sé nada. Digo, porque yo no te estoy preguntando que me cuentes ni que me cotillees, sino que digo, oye, ¿qué después si te había tocado a ti? Aquí en el lugar. Y dice, no sé nada. Pero bueno, me quería decir ni si le había tocado o no, digo, bueno. Dice, no, estaba. Estamos llegando. Nada, Luis. Se empieza y... Están llegando. Vamos a esperar este día, a las 7:10 empezamos. 10 minutos de cortesía o... 10 minutos de cortesía. Y si no se da tiempo de existir. Que tiene la gana de conferencia, pues ya ha cesado. Ella ha cesado hoy y ahora pues estará 2 días libre en el sitio, porque ya estaba diciendo hoy que habían dicho que había un penal por ahí en la titular, la pobre idea, si me dejaran ir aunque fuera un mes, 3 meses de semana, para poder sacar las cosas que tengo pendientes, y no me voy a tener que incorporar. Y una vez hablando con Luz de Navidad o por ahí, digo, ¿y por qué no la dejáis allí ya? Yo creo que intentar que me la pongan de referencia, que tengo algunas causas, que estoy listo, 180 perjudicados, pero es que de distintos países, permítame que que son para evitar eso, necesito un año solo para la declaración, pero no que 180 declaraciones de perjudicados. Y de distintos países. Se lo dije a Luz, le digo, tan complicado eso. Y tan complicado es que no puede ser refuerzo, nombramientos de refuerzo. Aquí sí. Escuchar se nos escucha bien, ¿no? Sí.
imagino. Todo eso que faltaba. Todo esto es lo que estábamos esperando. ¿Qué tal? Yo creo que ¿quieres que te presente mi... No, no puedo. Es mentira. Bueno, pues buenas tardes, porque yo creo que podemos empezar ya, ¿no? Buenas tardes y bienvenidos a todos, a Antequera, y a todos los que no estáis colegiados aquí. Pues bueno, también os ofrezco el colegio, las instalaciones del colegio para aquello que necesitéis. Bueno, como sabéis, el título de la ponencia de hoy es los procedimientos de familia tras la Ley 8/21 para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Como todos sabéis, se cambió esta ley para adaptarla al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se suprimieron otras figuras que ya eran tradicionales de la legislación española, como era la incapacidad, la patria potestad prorrogada, etc. Y para hablar de ello, pues tenemos aquí, aparte de un gran amigo, como lo tenemos todos aquí en Antequera, una gran persona y un gran juez, nuestro juez decano, José María Cárdenas, el cual lleva ya muchos años con nosotros, y no sé si nosotros queramos que siga, no sé él, y eso si querrá seguir o no, el cual, pues bueno, hablando con él, pues aceptó la invitación de FADEJA para impartir esta ponencia, y yo creo que no me debo enrollar más porque seguro que más interesante es lo que diga José María que lo que siga diciendo yo. Y lo que estáis esperando es su disertación y no la mía. Así que, José María, te cedo. Bueno, pues muchas gracias, amigo Luis. Y bueno, bienvenidos a Antequera, esta tierra maravillosa que me ha acogido. Llevo ya 7 años por aquí, por Antequera, y son estos abogados y procuradores de Antequera los que me llevan soportando durante todo este tiempo, con muy buenas caras, por cierto. Entonces, he de agradecer que me aguanten todo este tiempo y con tan buena sintonía, la verdad. Pues vamos a tratar, como hemos dicho, la reforma que ha supuesto la Ley 8/2021 para los procedimientos de familia. Cuando Francisco me dijo que hiciera una ponencia libre sobre cualquier tema, yo tenía claro que quería hablar de esta reforma de la Ley 8/21. ¿Por qué? Porque ha supuesto un cambio brutal, un cambio imprevisible, y que ha supuesto un cambio que nos hemos tenido que ir creyendo poco a poco. Pensamos que era un cambio terminológico, y no, es un cambio mucho más profundo, y ha supuesto que los operadores jurídicos, igual que el resto de la ciudadanía, pues necesita un procedimiento de consolidación de estos principios que no suponen ninguna tontería, sino suponen un cambio muy radical respecto al sistema anterior. ¿Qué teníamos antes? Pues antes teníamos un procedimiento de incapacitación que los conocemos todos, que era un procedimiento muy fácil, que se seguía por el juicio verbal, los procedimientos de incapacitación, juicio verbal, con las especialidades que establecía en el libro cuarto, el título primero, y que venía a ser un juicio verbal, en el que intervenía siempre el Ministerio Fiscal, en el que se recababan determinados informes, se oía siempre a la persona que se iba a incapacitar, al presunto incapaz, que luego se ha ido cambiando la terminología, y que terminaba siempre con una sentencia en el que siempre iba a ser, en su gran mayoría, una tutela, la principal institución representativa de una persona a la que se le privaba su capacidad, o en su caso una curatela para aquellos supuestos en los que se iba a realizar labores de simple asistencia a esa persona, cuando se considera que tenía capacidad, pero no para todos los actos. Eso lo sabemos todos, y el defensor judicial para actos puntuales. Pues este sistema no lo han cambiado por completo. Este sistema, que se basaba en el superior interés o en el interés objetivo de la persona a la que se iba en primer lugar a incapacitar y luego
a adoptar una determinada sometimiento o a tutela o a curatela o a defensor judicial o a patria potestad prorrogada, porque normalmente esto es en el seno de la familia donde se adoptaba, y la patria potestad prorrogada del artículo 171 del Código Civil también era uno de los supuestos en los que más se iba a dar en el juzgado, en el día a día. Pues este sistema se ha cambiado por completo y, como hemos dicho, no es solo un cambio terminológico, aunque al principio tanto fiscales como jueces como abogados pensamos que era casi un cambio terminológico. Era para adaptarlo, como bien ha dicho Luis, a la Convención de 2006 y al principio pues hemos estado titubeantes, por eso pensaba que era necesario disertar un poco sobre esta ley, porque va mucho más allá de lo que al principio era un mero cambio terminológico, sino que supone un cambio en el que nosotros mismos tenemos que creérnoslo y adaptar. Pero por otro lado también creo que era necesario tratar este tema porque en muchos casos estos principios inspiradores de la ley no se pueden llevar a cabo y al final hay un choque, una contradicción que al final hay que volver tanto a los principios anteriores, porque es casi imposible plantear o aplicar en la práctica jurídica los principios de esta ley. Como hemos dicho, el sistema anterior estaba regulado en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y existe una convención que es la que lo ha liado todo, en el buen sentido, no se me malinterprete. Creo que el espíritu de la convención es muy bueno, lo que pasa que, lógicamente, estábamos acostumbrados a un sistema que era muy sencillo y que creo que salvaguardaba muy bien a las personas con discapacidad, y ahora pues hay que adaptarlo a través de no solo la aplicación de la ley, sino también a lo mejor de la mentalidad de todos los que estamos en este mundo jurídico. Pues la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebró en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, se ratificó por España el 21 de abril de 2008 y entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Es decir, el 3 de mayo de 2008 esta convención celebrada en Nueva York ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, lógicamente, hay que dictar normas para aplicar esta convención. El artículo 12 que ha mencionado Luis dispone que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida y obliga a los Estados partes a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de la capacidad jurídica. El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto a su dignidad inherente. Por tanto, lo que viene a decir la Convención sobre el artículo 12 es que las personas con discapacidad tienen la misma capacidad jurídica que el resto de personas, y sobre ese principio se pivota toda la reforma de esta Ley 8/2021. Esta Convención introduce importantes novedades en cuanto a la necesidad de que los Estados partes adopten las salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Lo que se pretende con estas salvaguardas no es otra cosa que se respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad, que no exista un conflicto de intereses, que las medidas que se adopten sean proporcionales y adoptadas, que se realicen en el plazo más corto posible y que se realicen exámenes periódicos. Pero, en definitiva, la Convención lo que quiere es que se respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. Esto que supone un cambio importantísimo, porque era desde un sistema en el que se sustituye la toma de decisiones de la persona que se incapacita, ahora lo que debe velarse es porque se respeten las preferencias, los valores y la voluntad y lo que pretenda esa persona que tiene discapacidad. Como consecuencia de la Convención se han dictado numerosas leyes de reforma, algunas precisamente para adaptar nuestro ordenamiento a la Convención, pero sin duda la más importante de todas ellas es la de 8/21 de 2 de junio, porque las otras han sido muy parciales. Esta ley ha modificado tanto el Código Civil, la ley hipotecaria, la ley de notariado, la ley de enjuiciamiento civil, ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad, la ley del registro civil, la ley de jurisdicción voluntaria, y algunas otras más, pero esas son las fundamentales. O sea, estamos hablando de una reforma muy importante. Pero es que incluso
esta convención internacional de celebrar en Nueva York va a suponer también que se modifique el artículo 49 de la Constitución y no también como un mero cambio terminológico. No sé si habéis visto hace poco que han salido en todos los telediarios el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, jugando el baloncesto con unas personas con discapacidad en silla de ruedas, con un 49 todos en la espalda. Pues es para promover precisamente la reforma del artículo 49 de la Constitución, para adaptarlo a la convención que ya se celebró en el 2006, que forma parte de nuestro ordenamiento desde 2008. Lógicamente, la Constitución requiere una reforma mucho más pausada y más tramitada que la de cualquier otra ley, por eso también va a suponer un cambio más lento, pero se va a modificar el artículo 49 de la Constitución. El artículo 49 de la Constitución, lo que hablaba antes era de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales. Y ahora, según el anteproyecto, el contenido que va a tener el artículo 49 de la Constitución, si os dais cuenta, va a estar en sintonía con lo que os he contado anteriormente, será el siguiente. Las personas con discapacidad son titulares de derechos y deberes previstos en este título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación. Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias y serán adoptadas con participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad. Se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes. Y termina diciendo que las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos. Para hacer un poco más llevadero la exposición, he dividido lo que suponen primero modificaciones sustanciales, lo que supondrían en las distintas instituciones anteriormente, la tutela, la curatela, el defensor judicial, patria potestad prorrogada y rehabilitada, y después nos centraremos en lo que suponen los cambios en cuanto a nivel procedimental objetivo. ¿De acuerdo? En cuanto a las modificaciones sustanciales, básicamente las contenidas en el Código Civil, todas están guiadas por el mismo principio que voy a repetir muchas veces, pero quiero que se nos quede a todos muy poco, y es que las personas con discapacidad son titulares de derecho a tomar sus propias decisiones. Un derecho que ha de ser respetado y, por lo tanto, se trata de una cuestión de respeto de derechos humanos. La idea central de este sistema es el apoyo de la máxima autonomía de la persona afectada hasta el punto de que la determinación del interés superior objetivo, que era lo que se estaba llevando anteriormente, ceda en la mejor interpretación posible de la voluntad de la persona con discapacidad. ¿Y esto qué va a suponer? Pues va a suponer de forma sustancial que se dan preferencia a las medidas de autocuratela, las medidas voluntarias, después a la guarda de hecho, que antes era un simple artículo del Código Civil que recogía una institución cuasi alegal, la guarda de hecho que simplemente se recogía en el artículo 194 por decir algo, y ahora se le da una auténtica, el carácter de una auténtica institución jurídica. Lo que pasa es que no se va a instaurar por una decisión judicial, sino que es la propia ley o PLEGIS la que va a determinar la fuerza de la guarda de hecho, pero la guarda de hecho es una de las instituciones más importantes en el nuevo sistema. Y por último, las medidas de apoyo, lo que se llaman las medidas de apoyo a las personas con discapacidad, en las que se suprime la tutela, que es lo que nos dejó cao en un principio a todos los operadores jurídicos, y se sustituye por una curatela que puede ser asistencial y una curatela representativa que sería solo aplicable en casos excepcionales. Como hemos dicho, el derecho a decidir es la guía absoluta de este cambio. Hay dos sentencias muy importantes de nuestro Tribunal Supremo, de 29 de abril de 2009 y sobre todo la sentencia 589/2021 de 8 de septiembre de 2021, en el que ya vienen a recoger con anterioridad a la Ley 8/2021 la necesidad de que se impliquen cambios sustanciales tanto en los procedimientos como sobre todo en las sentencias de procedimientos de familia, para hacer trajes a medidas a las personas con discapacidad, es decir, no tanto declarar incapacidad como estábamos haciendo y se acabó, sino establecer determinadas actuaciones que puede realizar la persona con discapacidad y cuáles debe necesitar la representación o el apoyo de esta persona del representante. El título 11 del libro primero del Código Civil ahora se llama Las medidas de apoyo a las personas con discapacidad.
Y como hemos dicho, se basa en que las personas con discapacidad gozan de capacidad jurídica y la situación de discapacidad no puede servir de base para limitarla. En consecuencia, no existirían ya procedimientos de incapacitación. Ya no se puede terminar un procedimiento diciendo se declara incapaz a tal persona. Eso se ha suprimido totalmente porque las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto. Esta declaración se recoge expresamente en el artículo 249 del Código Civil, que si veis se parece mucho a los principios de la Convención. Dice este artículo 249, vigente ya del Código Civil: las medidas de apoyo a las personas mayores de edad o menores emancipadas que las precisen para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica tendrán por finalidad permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad. Estas medidas de apoyo deberán estar inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona y en la tutela de sus derechos fundamentales. Las de origen legal o judicial solo procederán en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona de que se trate. Y todas ellas deberán ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad. Y continúa este precepto diciendo que las personas que presten apoyo deberán actuar atendiendo la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad, para que puedan desarrollar su propio proceso de toma de decisiones. En casos excepcionales habría que acudir, como hemos dicho, a las medidas que establezcan funciones representativas o medidas representativas. Nos encontramos con el primer problema o contradicción de la ley, y es que si estamos atendiendo a los deseos y preferencias de la persona con discapacidad, ¿qué pasa si esta persona rechaza el apoyo? Se supone que es la voluntad del discapacitado lo que tiene que centrarse. Pues nuestro Tribunal Supremo, en la sentencia importante, como os he dicho, del artículo 589/2021, de 8 de septiembre, establece que no se consagra por la ley expresamente el derecho a que la persona con discapacidad rechace el apoyo. Esta sentencia se pronuncia favorablemente a la adopción de medidas de apoyo en contra de la voluntad de la persona, porque el trastorno que provoca la situación de necesidad impide que tenga una conciencia clara de su situación, justificando que tal actuación procede porque no intervenir en estos casos, bajo la excusa del respeto a la voluntad manifestada en contra de la persona afectada, sería una crueldad social, abandonar a su desgracia a quien por efecto directo de un trastorno, puede ser mental o otro tipo, no es consciente del proceso de degradación personal que sufre. En el fondo, la provisión de apoyo en estos casos encierra un juicio o valoración de que si esta persona no estuviera afectada por este trastorno patológico, estaría de acuerdo en evitar o paliar esa degradación personal. La sentencia, en definitiva, lo que dice esta sentencia de 8 de septiembre de 2021 es: como esta persona tiene un trastorno, si atendemos 100% a su voluntad, lógicamente, esta persona, si no tuviese ese trastorno, no tendría esa voluntad, tendría una voluntad distinta. En definitiva, estamos volviendo al interés superior del discapaz. Esta contradicción intenta salvar la sentencia diciendo que el texto legal emplea un término polisémico que comprende en lo que ahora interesa un doble significado. Lo de atender en todo caso a la voluntad, preferencia y deseo del incapaz se puede entender, por tanto, de dos maneras. Por un lado, tener en cuenta o en consideración algo, y no solo el de satisfacer el deseo, ruego o mandato. Por tanto, se atendería en este caso a tener en cuenta o consideración, pero siempre que ello no suponga atentar contra el superior interés objetivo de la persona con discapacidad. En cuanto a los menores de edad, ¿qué supone la ley o la reforma respecto a los menores de edad? Pues en este caso la tutela solo queda para los menores de edad. Para menores no emancipados queda la tutela y sería un complemento de capacidad para los emancipados, tanto a las personas menores de edad con discapacidad como aquellas otras que se encuentran en situación de desamparo. Una cosa muy importante también que ha hecho la ley es que se elimina por completo la patria potestad prorrogada o rehabilitada que se estableció en el artículo 171 del Código Civil, cosa que también yo personalmente no entiendo mucho, porque es en la familia donde normalmente se van a dar los casos de discapacidad. Normalmente son los padres quienes atienden a las personas con discapacidad, y ahora con el nuevo sistema, una vez que estas personas alcancen la mayoría de edad, al no prorrogarse ni rehabilitarse la patria potestad en estos casos, va a estar en la misma situación que el resto de personas mayores con discapacidad. Se sometería a una medida de apoyo, en este caso, como habría guarda de hecho, tendría que justificar que hay una guarda de hecho. En definitiva, ya van a surgir problemas que creo que con el mantenimiento de la patria potestad prorrogada se podrían haber evitado.
Por lo tanto, un menor de edad que esté sometido a patria potestad, una vez que sea mayor de edad, si se entiende que tiene discapacidad, pues se sometería a las mismas medidas de apoyo que el resto de personas mayores de edad. También decir que en las sentencias de nulidad, divorcio o separación, en los artículos 94 y 96 del Código Civil, se dice que se pueden establecer también medidas de apoyo a personas con discapacidad. En este caso hay que matizar que cuando se habla de personas con discapacidad no serían las que establece esta ley 8/21, sino las de la ley de la autonomía de protección patrimonial de las personas con discapacidad. Esto es que tengan discapacidad jurídica igual o superior al 33% o una discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%. Bueno, pues centrándonos en las medidas de apoyo a las personas con discapacidad, pues como hemos dicho, son, según el artículo 150 del Código Civil que las recoge, las de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. Se suprime la tutela, salvo para los casos excepcionales que hemos dicho. Las medidas de apoyo voluntarias son las que tienen absoluta preferencia. Esto es lo que el discapaz, antes de encontrarse en esa situación, pues si hubiese nombrado una autocuratela, si hubiese establecido poderes especiales para determinados casos, o atendiendo a la ley de autonomía del paciente, si hubiese realizado instrucciones previas, tendrían preferencia sobre cualquier otra medida. La guarda de hecho es una medida informal de apoyo que va a tener lugar cuando no existan ni medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente. Y por último, la curatela sería una medida formal de apoyo que se aplica a quienes precisen un apoyo de modo continuado. Pero como hemos dicho, solo en los casos de que no existan los supuestos anteriores. Y el defensor judicial pues sería una medida formal que se aplicaría de forma ocasional, siempre, aunque sea recurrente, pero que sea para un apoyo ocasional. Como hemos dicho, una de las medidas más importantes es la guarda de hecho con el nuevo sistema. Tiene preferencia, como he dicho anteriormente, la autocuratela, los poderes preventivos e instrucciones previas. Y si no, se va a tener en cuenta también si existe una guarda de hecho. La guarda de hecho es una medida informal de apoyo que puede existir cuando no existan medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente. Lo que sucede es que la guarda de hecho no precisa resolución judicial, precisamente iría en contra de lo que es una guarda de hecho. Y esto ha dado lugar a muchos problemas. Es una auténtica institución de apoyo con la nueva ley, pero no se instituye judicialmente por una resolución judicial, sino que es la propia ley ope legis la que le da fuerza a la guarda de hecho. La ley dota a la guarda de hecho de su propio régimen jurídico, por lo que no precisa de una investidura formal. No requiere, por tanto, una resolución en el que se diga tal persona es guardador de hecho. O se constituya como guardador de hecho a tal persona. Esto va a dar muchísimos problemas porque va a suponer una medida que se está aplicando, que va a ser posiblemente las medidas que más se aplique, la guarda de hecho, y en el que no se va a poder constituir judicialmente, sino que se establece por la ley. El problema fundamental va a ser el de probar la guarda de hecho. Según la ley, el artículo 164 del Código Civil no necesitará autorización judicial el guardador si solicita una prestación económica a favor de la persona con discapacidad, siempre que ésta no suponga un cambio significativo en la forma de vida de la persona o realice actos jurídicos sobre bienes que tengan escasa relevancia económica y carezcan de especial significado personal o familiar. O sea, en teoría no necesita autorización judicial pedir el ingreso de una persona en un centro de mayores, pedir la pensión económica en su nombre, llevarla a un centro de día, solicitar ayudas a domicilio. En principio no necesita autorización judicial, según la ley. Si fuera necesario, se podría nombrar un defensor judicial en los supuestos en los que se requiriese. ¿Qué sucede? Que en la práctica esto va a suponer que termine en un procedimiento de autorización judicial ante el juez. El artículo 164 establece que cuando excepcionalmente se requiera la actuación representativa del guardador de hecho, éste habrá de obtener la autorización para realizarla a través del correspondiente expediente de jurisdicción voluntaria, en el que se oirá a la persona con discapacidad. La autorización judicial para actuar como representante se podrá conceder previa comprobación de su necesidad, en los términos y con los requisitos adecuados a las circunstancias del caso. La autorización podrá comprender uno o varios actos necesarios para el desarrollo de la función de apoyo y deberá ser ejercitada de conformidad con la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad.
O sea, en principio no se requiere autorización judicial para estos actos que yo he dicho, de actos económicos del día a día o incluso en los que no supongan un cambio sustancial de la persona. Pero claro, cuando esta persona va a sacar dinero en nombre de la persona con discapacidad y él es un guardador de hechos, el del banco le va a decir que no tiene ningún documento, que está muy bien, pero que no le puede dar el dinero. Esto va a suponer que al final se tenga que iniciar un expediente de jurisdicción voluntaria en el que el juez le va a decir, porque el Ministerio Fiscal también lo va a pedir, que no le da esa autorización porque se trata de un caso en el que no se requiere autorización judicial. Entonces la pescadilla que se muerde la cola. Yo tengo que iniciar un procedimiento de jurisdicción voluntaria en el que va a terminarme diciendo el juzgado que no se puede autorizar porque no es uno de los supuestos autorizables. Para intentar solventar esto, lo que se están haciendo los juzgados es que en ese auto de archivo o en los procedimientos de provisión de medidas de apoyo en los que se termine con un auto de archivo, pues al menos, aunque no se constituya guardador de hechos, es nombrar que tal persona está ejerciendo de guardador de hechos. Aunque eso no tiene, en principio, ninguna validez de constitución del guardador de hechos, sí va a ser una prueba que yo creo que en cualquier ámbito se va a consentir como prueba el que se nombre en la sentencia o en el auto en cuestión que tal persona es guardador de hechos en este momento. En cuanto a la acreditación de la guarda de hecho, en unas jornadas que se realizaron los fiscales de familia en el año 2021, consideraron que supone una de las cuestiones más comprometidas y considera que la exhibición del libro de familia supondría la acreditación de modo sencillo del parentesco y en otros casos fue documentación periférica como la sanitaria, la asistencial, la administrativa, doméstica, etcétera. Y suponen que la acreditación, sobre todo, de convivir con el guardado, pues sería un punto muy favorable para acreditar la guarda de hecho. Pero como hemos dicho, a pesar de que se diga que estos supuestos sirven para aprobar la guarda de hecho, la mayoría sé que van a acabar en expedientes de jurisdicción voluntaria. También con la nueva ley cabe la posibilidad de anotación preventiva registral de la guarda de hecho. No tiene valor probatorio, pero bueno, también puede ser algo para poder aportar como documento. El guardador de hecho va a estar también sometido a control. El artículo 165 dispone que el juez puede exigir de oficio estancia del Ministerio Fiscal de cualquier interesado para que informe de su actuación, rendir cuentas y establecer salvaguardas que estime necesarias a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. O sea, que sería muy parecido a la rendición de cuentas de los curadores a la persona que esté realizando la labor de guardador de hecho. Y también existiría una guarda de hecho institucional, que sería cuando la persona se encuentra, por ejemplo, en un centro, sería la dirección de ese centro el que realizaría, lógicamente, la guarda de esta persona. En cuanto a la curatela, supone la principal medida de apoyo de origen judicial de las personas con discapacidad, pero, como hemos dicho, con carácter subsidiario, ya que solo está condicionado a la inexistencia de otra salvaguarda adecuada y suficiente para la persona con discapacidad. Se supone que en el procedimiento que se sigue lo que hay que ver si hay otras medidas que se están adoptando eficazmente y si no, se descarta automáticamente la curatela. En el caso de que no haya ninguna otra medida que se pueda aplicar eficazmente, se aplicaría una curatela. Por tanto, carácter plenamente subsidiario, y esto va en consonancia, como ya veremos posteriormente, con lo de las modificaciones procedimentales, en que la comparecencia del expediente de jurisdicción voluntaria, de los procedimientos de apoyo de las personas con discapacidad, si la persona a la que se le va a adoptar o a nombrar una medida de apoyo considera que cualquier otra medida es suficiente, se pondría fin al expediente y lógicamente no se le va a adoptar ninguna medida de apoyo, nada más que las que él estime pertinentes. La curatela, como hemos dicho, puede ser asistencial o representativa. La asistencial es la que se pretende que se aplique, que vendría a ser lo que antes era el antiguo curador. La persona encargada de adoptar las decisiones en apoyo de la persona afectada tendría plena capacidad para determinados actos y para otros pues necesitaría la asistencia del curador, que se deberían determinar en la sentencia expresamente. Y la curatela representativa, la exposición de motivos de la ley, dice: en situaciones donde el apoyo no pueda darse de otro modo y solo ante esta situación de imposibilidad,
Esta puede concretarse en la representación, en la toma de decisiones, dando lugar a una curatela representativa que habrá de adoptarse solo en casos excepcionales. O sea, solo en casos excepcionales se puede adoptar una curatela cuando no haya otras medidas que se estén adoptando y cuando sea de forma excepcional, cuando sea imprescindible por circunstancias de la persona con discapacidad. Todo lo contrario de lo que estábamos haciendo, porque nosotros nos quedamos sin tutela y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Porque normalmente esto es, sobre el papel de la ley está muy bien, pero todos sabemos que la mayoría de las personas que van al juzgado están en condiciones que no pueden decidir por sí mismos. Y entonces, ¿qué decimos? Pues los fiscales y los jueces que hicimos en un primer momento, pues cambiamos la tutela representativa, o sea, la tutela por una curatela representativa y así nos salvamos de problemas. Pero ese no es el espíritu de la ley. Se supone que hay que agotar todas las posibles medidas que haya y solo, en caso subsidiario, adoptar una curatela asistencial. Y si tampoco pudiera una curatela asistencial, entonces una curatela representativa. O sea, lo que estamos haciendo como modo normal debe ser la última opción, aunque ya os digo yo que en la realidad no va a ser la última opción porque es que es casi imposible no adoptar una curatela representativa en muchos casos, pero va a dar muchos problemas tanto por parte de los fiscales, por parte de los jueces y va a dar problemas. Uno de los caracteres o de las cuestiones más controvertidas respecto a la curatela representativa es que se entiende por carácter excepcional. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es el carácter excepcional para poder adoptar una curatela representativa? Yo en mi caso, si una persona no puede decidir por mí, pues entiendo que el superior interés objetivo del discapaz es lo que debe ser la luz para guiar si hay una curatela representativa o no, precisamente porque esa persona no está en condiciones de expresar su voluntad. Habrá que atender, por tanto, también a los informes forenses, que siempre en estos casos tienen gran importancia para ver el grado de capacidad de estas personas. El curador representativo necesita también autorización judicial para determinados actos. Esto es de la misma forma que existía anteriormente para los curadores, o sea que no supone tampoco una novedad, más allá de que ahora se va a seguir por el procedimiento el expediente de jurisdicción voluntaria, de la ley de jurisdicción voluntaria. En cuanto al defensor judicial, no se establecen especiales diferencias con respecto al sistema anterior. Va a ser una medida que se va a establecer, como he dicho, cuando se requieran de forma ocasional adoptar un apoyo a la persona con discapacidad, aunque este sea recurrente, y va a tener lugar, según el artículo 195, los casos en los que quien haya de prestar apoyo no pueda realizarlo, cuando existe un conflicto de interés entre la persona con discapacidad y la que haya de prestar el apoyo, cuando la tramitación de una excusa por el curador no se esté tramitando, cuando sea necesario proveer una administración de los bienes de la persona con discapacidad, y por carácter general se dice que cuando la persona con discapacidad requiera el establecimiento de medidas de apoyo de carácter ocasional, aunque sea recurrente. No se nombrará defensor judicial si se hubiera encomendado a más de una persona, salvo que ninguna pueda actuar o la autoridad judicial motivamente considere necesario el nombramiento. Es decir, si ya el apoyo se hubiese encomendado a más de una persona, salvo casos excepcionales, no se nombraría el defensor judicial. Bueno, en cuanto a las modificaciones procedimentales o adjetivas, los procedimientos nuevos de medidas de apoyo a las personas con discapacidad, pues como dije al principio, venimos de un sistema, de un procedimiento de incapacitación que todo el mundo no lo conocíamos y era súper fácil, en el que se presentaba la demanda, se pedían los informes pertinentes, se oía con carácter inexcusable a la persona a la que se iba a incapacitar casi 100%, y después se practicaba la prueba, el examen de los parientes más cercanos, y se dictaba una sentencia en la que iba a terminar en el 90% de los casos con una tutela y en algunos casos con una curatela o con una patria potestad prorrogada. Ahora la característica principal es que lo que se establece para la provisión de medidas de apoyo es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, pero debe tenerse como un procedimiento de jurisdicción voluntaria, es decir, hay que intentar evitar el conflicto a toda costa y si existe cualquier tipo de oposición ya pasaría a un procedimiento contencioso que sí sería el procedimiento de adopción de medidas de apoyo a las personas con discapacidad, que sí sería lo que sustituiría al anterior procedimiento de incapacitación. El procedimiento de provisión, por tanto, para centrar un poco, hay dos procedimientos. Procedimiento de provisión de medidas de apoyo, que es un expediente de jurisdicción voluntaria,
y solo en los casos en los que exista oposición en este procedimiento se iniciaría un procedimiento de adopción de medidas de apoyo, que es el que se iniciaría por demanda, que se seguiría por el juicio verbal y sería prácticamente igual que el sistema anterior. El procedimiento de provisión de medidas de apoyo a las personas con discapacidad, pues como regla general, estas acciones deben ir dirigidas a apreciar la necesidad de instituir un apoyo judicial con carácter estable, por insuficiencia o ineficacia del medio social y familiar para prestárselo de manera informal, mediante una guarda de hecho. Cuando no hay una guarda de hecho o no hay una autocuratela, se trata de establecer procedimientos de medida estables, un procedimiento muy sencillo, una primera fase escrita en lo que se va a recabar tanto los informes necesarios como certificaciones de registro civil, otros se pueden pedir los informes, normalmente los informes o informes médicos que se aporten en la solicitud, o bien informes que se soliciten al forense. Como novedad también el artículo 200, decir que los informes periciales ya no pueden aludir al grado de capacidad, no pueden incluir un juicio sobre la capacidad de las personas, sino que deben especificar los ámbitos sobre los que la persona necesita el apoyo. Y una vez que se admite esta solicitud por el letrado de la Administración de Justicia, se convoca a comparecencia al Ministerio Fiscal, a la persona con discapacidad, al cónyuge no separado de hecho legalmente o quien se encuentre en situación de hecho asimilable, descendientes, ascendientes o hermanos, y los interesados en un plazo de 5 días pueden proponer pruebas que se practicarán en el acto de la comparecencia. La comparecencia es lo que realmente, el espíritu de la comparecencia es lo que ha cambiado, aunque luego en la realidad vemos que no es tan fácil hacer esta comparecencia de esta forma. Se supone que la comparecencia, según el artículo 42 bis b 3 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, es una entrevista con la persona con discapacidad y en el que la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal, el abogado, todos intentan explicarle a la persona con discapacidad qué tipo de alternativas tiene y que él escoja la que mejor le venga. Eso se supone que es lo que debe hacerse en la comparecencia. Luego, lógicamente, nos encontramos con personas que tienes que ir a ver a la residencia porque no están capaces ni de hablar ni de emitir su voluntad, y luego se convierte en una vista más de las que celebramos normalmente, porque el Ministerio Fiscal propondrá la prueba del examen de los parientes, el letrado igualmente, y al final en la práctica va a ser una vista muy similar a las que se están realizando, pero el espíritu de la ley es que sea una entrevista con el discapaz para que él elija cuál es la medida que a él mejor le viene o si rechaza todas las medidas. Dice el artículo 42 bis b 4. Si tras la información ofrecida por la autoridad judicial la persona con discapacidad opta por una medida alternativa de apoyo, se pondrá fin al expediente. Si él considera, pues, tengo un guardador de hecho, pues quiero que este guardador de hecho siga ejerciendo mis funciones, lógicamente se va a dictar un auto de archivo, pero, como he dicho anteriormente, no podrá decir que tal persona se constituye un guardador de hecho. Como mucho podremos poner en el auto de archivo, esta persona es el guardador de hecho que ha venido ejerciendo las funciones de tal manera. Si hubiera oposición por parte de la persona con discapacidad con cualquier interesado por el Ministerio Fiscal, automáticamente también se dicta un auto de archivo por oposición, y entonces cuando entraría en juego el otro procedimiento. Dentro de 30 días habría que presentar la demanda de medidas de adopción de adopción de medidas de apoyo a la persona con discapacidad. Y este sí sería un procedimiento que va a ser prácticamente igual que el anterior procedimiento de incapacitación. Se sigue por el juicio verbal con las especialidades que ya había anteriormente, que el fiscal siempre es parte, que debe oírse con carácter inexcusable a la persona con discapacidad, que debe escucharse a los parientes más cercanos, que se recabarán los informes. Cambia lo de los informes, que ahora también, pues, aparte de informes forenses, pues se solicitan también informes sociales. Y como novedades, se establece también un plazo de 20 días para que conteste la demanda, aunque esto ya existía también anteriormente, y se daría traslado al curador propuesto, también se le da traslado por si quiera participar en el procedimiento como interesado. Y la sentencia, pues en este caso sí se terminaría con una sentencia que determinaría las medidas de apoyo a la persona con discapacidad. En cuanto al expediente para el nombramiento del defensor judicial, pues se aplica también la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Lo que cambia fundamentalmente es que la competencia en este caso es del letrado de la Administración de Justicia. El que nombra es el letrado de la Administración de Justicia y no el juez al defensor judicial. Cambia también que no es preceptiva la intervención de abogado ni procurador. El LAG, una vez que se presente la solicitud,
convoca una comparecencia en el que debe oír a todas las partes y en el que resolverá por medio de decreto, entiendo. Se establece también la posibilidad de enajenación de bienes con personas con discapacidad, que la reforma sería como... Ha dejado prácticamente el mismo sistema, también por una expediente de jurisdicción voluntaria. La única novedad es que el abogado y el procurador, la intervención de los mismos solo es preceptiva cuando así resulte necesario por razones de complejidad de la operación o por la existencia de intereses contrapuestos. Antes sabéis que era cuando excedía de 6.000 euros. Para el letrado de Administración de Justicia va a ser mucho más fácil el sistema anterior que ahora, porque ahora tendrá que ver si tiene complejidad el asunto o no tiene complejidad, o si existen intereses contrapuestos, para determinar, una vez que se ha presentado la solicitud por la persona, por ejemplo, sin abogado o procurador, el letrado tiene que ver si es necesaria la intervención de estos profesionales, y en este caso pues tendría que darle un plazo para subsanar y presentarlo con abogado y procurador. Antes pues era más fácil, pues sabía que era 6.000 euros, a partir de 6.000 euros necesariamente abogado y procurador, y antes y menos pues no era necesario. También la ley establece la posibilidad de medidas cautelares, ya existían anteriormente también, con arreglo al artículo 762 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las más habituales, pues nombramiento de administrador provisional, depósito de bienes muebles o valores mobiliarios en un establecimiento adecuado, indisponibilidad de cuentas bancarias. En este caso siempre, salvo razones de urgencia, se debe adoptar por medio de audiencia a la persona con discapacidad, y una vez que se celebre la vista, en un plazo de 5 días se dictaría auto en el que se acordaría la misma y que en todo caso es recurrible en apelación. No solo tenemos estos procedimientos, sino que con la nueva ley nos encontramos con unos nuevos procedimientos que ya todos conocéis, que vienen a saturar aún más los juzgados ya de por sí saturados, que son los procedimientos de revisión de medidas ya acordadas. Esto es una opinión muy personal mía, pero a mí me parece una tontería como un piano, porque el Código Civil establece una de sus cláusulas que los tutores que estén desempeñando funciones tutelares se van a regir a partir de la ley por la curatela. O sea, se les va a exigir lo mismo que a un curador, que se nombre un curador. Pero bueno, supongo que en consonancia con el espíritu de la ley, pues es necesario revisar todos los procedimientos, que se deben hacer en un plazo máximo de 3 años, o eso es lo deseable, y si se solicita por un interesado, habría que resolverlo en el plazo de 1 año. Es muy importante también, en cuanto a la competencia de estos procedimientos, que va a ser el domicilio actual de la persona con discapacidad, no el del procedimiento en el que se acordó la medida. O sea, que si ahora se presenta un procedimiento de revisión de medidas en Antequera, pero esta persona está viviendo en Estepa, con un lacito, inhibición a Estepa. Siempre tener en cuenta el domicilio actual de la persona con discapacidad. Se trata también de un procedimiento de jurisdicción voluntaria y es exactamente igual que el procedimiento de provisión de medidas de apoyo. Se requieren que se recaben todos los informes sociales, informes forenses, etcétera. Si ya se pueden adoptar del anterior procedimiento, pues mejor, se va a recabar toda la información relevante del anterior procedimiento. Aunque se establece también que es imprescindible oír a la persona con discapacidad. Es decir, eso es un trámite imprescindible, aunque esté clarísimo que esa persona estaba para incapacitarla en su día, pues hay que oírla de nuevo para ver qué medidas se establece. Se establece también como cuestión importante que cuando se considere que otra persona, a tenor de los informes previos, va a prestar un mejor apoyo a la persona con discapacidad, puede procederse a la designación. Ahí ha tenido la ley un resquicio, ha tenido un poco de compasión, puede procederse a la designación sin necesidad de un segundo procedimiento. O sea, si a lo largo de este procedimiento de revisión se ve que otra persona es más adecuada para adoptar la medida de apoyo que la que se nombró en su día, no es necesario archivarlo e iniciar un nuevo procedimiento, sino que en el mismo procedimiento ya se nombraría a otra persona. ¿De acuerdo? Esto se establece en la disposición transitoria quinta, ya las nuevas sentencias ya todas deben establecer el procedimiento en el que las nuevas medidas se van a revisar. O sea, no solo se revisan los procedimientos en los que ya se establecía las medidas de incapaz o para el incapaz anteriormente, sino también que las nuevas sentencias o autos que se establezcan deben establecer el periodo en el que se va a revisar esas medidas, que se establece un periodo estándar de 3 años y que, si se motiva, se puede extender hasta 6 años. La disposición transitoria sexta establece que se seguirán rigiendo en ella, por la nueva ley, la tramitación que se practique
a partir de la entrada en vigor de la misma, especialmente la sentencia que se vaya a dictar, que debe dictarse en los términos de la nueva sentencia. Y como he dicho, pues respecto de los tutores a los que no se les haya revisado la medida de incapacidad, pues se les van a aplicar las normas de los curadores representativos. A los guardadores de hechos que estén llevando a cabo también una función representativa, pues igualmente se le aplicarían la función de los curadores representativos, el régimen de los curadores representativos. Se le puede exigir responsabilidad tanto a los curadores como a los guardadores de hechos como a los tutores, rendición de cuentas, exactamente igual que sucedía anteriormente. Por último, decir que la reforma no ha tenido en cuenta los internamientos involuntarios. Los previstos en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no dice nada la reforma, no se ha modificado y, por lo tanto, de lege ferenda será necesario establecer una nueva ley para reformar estos... yo supongo que como es un supuesto aún más complicado, pues por eso... se lo están pensando mejor a ver cómo llevar a cabo la modificación del artículo 763. Bueno, pues básicamente esto es lo que tenía que contaros de los nuevos procedimientos. No sé si queréis hacer alguna pregunta o alguien quiere manifestar algo al respecto. Sí. Sí, al hilo de lo que ha comentado del internamiento no voluntario. Sí. Claro, ahora cuando una persona con Alzheimer tiene que ingresar a la residencia, ¿el guardador de hechos lo podría solicitar o hay que acudir a la vía del internamiento no voluntario? Hombre, porque en algunas residencias lo exigen, la autorización judicial. Entonces, ¿hay que irse al internamiento no voluntario o decir, no, con el guardador de hechos, con que lo solicite, suple la voluntad de la persona con Alzheimer? Hombre, yo entiendo que un internamiento es una cuestión que va a cambiar sustancialmente la forma de vida de esa persona. Yo entiendo que sí se necesitaría autorización judicial, pero vamos, es algo particular mío. Pero que no está todavía claro en la ley, ¿no? La ley, ya te digo, la ley dice que para prestaciones económicas, incluso se supone que para un centro de mayores, si es para el internamiento del centro, se podría pedir sin autorización judicial, pero en la práctica no sé yo si va a dar problema. Yo primero voy a empezar dando mi opinión. A mí no me gusta nada la ley 821, nada. Creo que nunca han estado más desprotegidos los incapaces, pero totalmente. Siempre se ha hecho esto en beneficio de los discapacitados, y ahora parece ser que la familia, que nosotros somos los que le tenemos que dar explicaciones continuamente, se encuentran un muro enfrente con fiscalía, que ellos que nadie los conoce mejor que ellos, ¿vale? Se les trata como si fueran autónomos y capaces islas en sí mismos, ¿no? Y no es así. Vamos a poner el caso, por ejemplo, es verdad que hay muchas graduaciones, de cuando asumen responsabilidades. 2 años antes estuvo la ley de libertad sexual y reproductiva. Una discapacitada puede embarazarse las veces que quiera, ¿eh? No se puede interrumpir ese embarazo y asume una responsabilidad que al final recae en la familia. Lo tienes que intentar a través del internamiento no voluntario si tú supones que no es capaz de cuidar por proteger los derechos del nascituru. Lo digo porque he tenido yo un caso ahora mismo. Y en este caso se pudo llevar a cabo ese internamiento para proteger los derechos del nascituru solo con la oposición frontal de Fiscalía, porque había una drogodependencia. Si no hubiera sido drogodependiente, por supuesto ella tiene toda la libertad de tener ese bebé, de tener otro y otro. Entonces, eso es una desprotección total y absoluta para la familia, porque no han arreglado, o sea, las leyes las hacen en los despachos, ¿no? Lo que pasa es eso, que si tú firmas como Estado un convenio, pues luego tienes que acotarte a lo que el convenio dice. Y si el convenio, habrá que leerse a lo mejor antes los convenios que se firman. Pero mire usted, José María, si tú ya tengas una incapacitación declarada... Pero ya si forma parte de tu ordenamiento interno, tendrás que adaptar la legislación al convenio internacional. Aunque tengas una discapacidad ya reconocida por el procedimiento antiguo de incapacitación, o adaptas esa sentencia y ya te ha nacido el niño, o el niño nace de aquella manera. Sí, yo no es que esté muy de acuerdo con esta nueva ley, pero... Y te van a decir que no, porque no está considerado como ella está en plena capacidad de su capacidad de orar, ¿no? Mi opinión es que estamos sufriendo
vamos, una falta de técnica legislativa o de técnica jurídica a la hora de promulgar las leyes, que lo estamos viendo continuamente. Y esto, es un nuevo supuesto de un legislador que no había jugado en su vida. Esa es la historia. Está claro que operadores jurídicos han intervenido poco en... Exacto. Que siempre es la misma. Llevamos un tiempo que siempre es la misma historia. Y el problema es que yo entiendo que lo que pretendían es dejar a los juzgados un poquito menos asuntos y al contrario lo que le Pero esto ha supuesto una saturación de procedimientos, porque es que el mismo procedimiento ahora son a lo mejor 2 procedimientos o 3 procedimientos, sí hay que revisarlo anteriormente. O sea, y luego la revisión continua de procedimientos que es... Las rendiciones de cuentas. Como dice yo ella, tengo los míos, no la presente. Jesús quería hablar. Como dice ella, los que mejor conocen a los discapacitados son los que viven junto a ella, ¿no? Por eso a mí lo de la patria potestad prorrogada y rehabilitada, a mí eso me ha parecido un poco... A lo mejor se podía haber adaptado a los principios de la nueva ley, pero bueno. Pero no cabe tampoco. Si No, tú claro. tienes un niño con 19 años con una discapacidad, que sus padres tenían custodia compartida, obligatoriamente uno de los dos tiene que dar constituido, como en este caso el mío, curador representativo. Claro, no, sí. Pero la madre, es verdad que se sigue ejerciendo esa custodia compartida, pero de hecho, porque no hay nada que lo regule. Y no nos lo permitieron tampoco, entonces... A ver, curador representativo se puede nombrar a más de uno, como antes tutores a más de uno, pero que... Pues no nos permitieron poner unas medidas concretas que venía a ser el convenio regulador que se llevaba ejercitando su vida. Eso ya tú sabes, eso ya es defender al caso particular. Que todos son casos particulares. Jesús. Claro. Todo y cada uno de ellos. No hay ningún Bueno, yo más que caso particular, caso general. El típico caso al que ha aludido, que veníamos de la patria potestad prorrogada, que ya desaparece, está claro, y evidentemente son guardadores de hechos. Tenemos el plazo de los 3 años para las revisiones. En el caso, se supone que serían revisiones de oficio, que en algunos casos están siendo, en otros no. Si no están siendo, deben los padres que tuvieron la patria potestad prorrogada pedir esa modificación de medidas, convertirse en guardadores de hechos, pedir la anotación de ese auto en el registro. ¿Qué considera? Hombre, yo entiendo que si ya tiene una sentencia anteriormente de patria potestad, eso le va a servir como prueba de que está llevando a cabo la representación de esa persona con discapacidad. Yo no la pediría, pero no sé si el día de mañana le van a poner algún obstáculo. O sea, de oficio no lo van a pedir, ¿no? De oficio, en principio se debería revisar todas. Todas las sentencias que se han dictado de aquí para atrás en que ha jugado se deberían revisar. Lo que pasa es que ya te digo yo que no se van a revisar todas. Ya te digo yo que no. ¿Qué pasa con notaría? Si se le reconoce capacidad a la persona discapacitada, podría ir a notaría a libres poderes, ¿no? Claro. Es más, según la ley, es lo que se debe tener preferencia. El poder en notaría o la autocuratela en notaría debería ser lo primero, lo primordial. Inscribirle luego en el registro. Sí. Sería la puerta abierta que dejaríamos. A ver que notario te Ahora llega el notario. Pero ahora eso, que el notario ahora acredite la capacidad de esa persona que está nombrando poderes. Esa es la cuestión. Bueno, La verdad que, bueno, poco a poco, como todo, habrá que ir. claro, pero esos son los que tienen capacidad, pero los que ni siquiera pueden ni hablar. Pues ese es el problema. Es que la gran mayoría de las veces cuando se va al juzgado son personas que no tienen capacidad de decidir. Entonces todo esto cae un poco en papel mojado, porque yo de 10 procedimientos que me entran de antigua incapacidad y ahora de medida de provisión de apoyo, 9 voy a verlos y ni hablan, o 8 van y ni hablan, no pueden, están en una cama y le quedan 3 días, vamos. Pero se supone que para la persona que esté ahí en un límite o que esté, va a ser muy beneficiosa la ley, se supone. Pero bueno, que quería transmitiros la problemática y lo que está suponiendo para ustedes, para nosotros, para los fiscales y para todo el mundo, la nueva ley 8/2021, y que ha habido mucho tiempo en el que hemos estado prácticamente aplicando la ley antigua, cambiando la tutela por una curatela representativa, porque pensábamos que era un mero cambio terminológico,
Hasta que ya la gente se ha ido dando cuenta y dice, vamos a ver, que esto no es lo que pide esto no es el espíritu de la ley, esto no es lo que establece la nueva ley. Y poco a poco pues se va... Y la sentencia del Supremo, que yo creo, creo no, lo dijeron ellos que habían esperado a que entrara en vigor el 3 de septiembre y la sentencia fue el día 8, viene en cierto modo a aclarar algunos aspectos de la ley, ¿no? Sí, porque es que si te tomas la ley al pie de la letra puede dar lugar a situaciones perpénticas, ¿no? Por eso digo que quizás ahí el Tribunal Supremo estuvo... Porque si una persona no está en condiciones de decidir, ¿de qué sirve decir vamos a atender a los deseos, preferencias y voluntad de esta persona? Se puede atender en supuestos límites, yo creo que la ley va a venir genial. En supuestos en los que la persona mejor estaba para una antigua curatela o que sí, que antes a lo mejor se hacía tabla rasa y se metía todo el mundo como tutela y algunos a lo mejor daba miedo a lo mejor llegar a la curatela porque parecía que la curatela era como dejarle demasiada libertad. Por ese sentido a lo mejor puede venir bien la ley, pero que tiene también su problema. ¿Alguna? Bueno, pues esperemos que por lo menos las personas con discapacidad estén medianamente protegidas dentro de nuestras posibilidades, que de lo que se trata en definitiva, ¿no? Así que... Bueno, pues muchas gracias, José María. Y nada, pues esperemos que se repitan muchas conferencias como esta, contemos contigo para otras en el futuro. Y nuevamente, pues a FADEJA estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Y suerte en el futuro. En lo venidero. Y a ver si en Antequera hay algún valiente que se atreva a hacerse cargo de la agrupación de abogados jóvenes. A lo mejor ahora le pica algún gusanillo. A ver si convencéis a alguien para que volvamos a constituir el grupo de abogados. Bueno, pues nada.